Buenos días, bienvenidos a Servimedia, a un nuevo encuentro informativo, un nuevo desayuno pop que celebramos este año 2021, como pasa el tiempo. Tengo aquí a mi lado a Karina, que es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Llevamos ya con esto, ya creo que es nuestro tercer año ya, ¿no? Sí, y que sigamos. Y que sigamos, la verdad es que evoluciona. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que les va a resultar, ya verán ustedes, como muy interesante, que es la prevención y control de la resistencia antimicrobiana, una visión multidisciplinar. Este es el título que hemos avanzado para que ustedes se sitúen un poco de lo que vamos a tratar, pero para profundizar un poco más, darles simplemente un dato. Aproximadamente en España mueren en torno a 3.000 personas por unas consecuencias de infecciones hospitalarias causadas por bacterias que son resistentes. Entonces tenemos que analizar por qué estas bacterias se muestran muy resistentes a los antibióticos y a una situación de amenaza a la salud pública. Y para ello, además de hablar con Karina, que ya les he presentado, tenemos con nosotros a Diego Ayuso, secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. Buenos días, Diego. Diego. Buenos días, muchísimas gracias por contar con el Consejo General de Enfermería de España. Gracias. Nada, un placer. También nos acompaña Antonio López, que es jefe adjunto del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Buenos días, Antonio. Muy buenos días a todos. Tú ya has estado en algún encuentro nuestro, ¿verdad? Sí, ya participé hace unos meses en uno referente a COVID, investigación clínica. Sí, gracias por invitarme de nuevo. Nada, a ti, encantado. También nos acompaña Carlos Llor, médico de atención primaria y miembro de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Buenos días, Carles. Buenos días. Y también, por último, nos acompaña Jordi Vila, que es presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Buenos días, Jordi. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros en estos desayunos pop. Bueno, pues vamos a empezar por ti, Jordi, porque para los que somos un poco menos expertos o no tenemos tanta información sobre este asunto, ¿nos puedes explicar qué es exactamente la resistencia antimicrobiana para situar un poco el debate? Y sobre todo, la segunda parte es que nos explique las diferencias si hablamos de microbios, de bacterias o de virus, que ahora es tan conocido el famoso coronavirus. Sí, yo creo que el coronavirus nos ha dado mucha información, ¿no? a nivel clínico y biológico. Vamos a analizar el concepto de resistencia antimicrobiana. Estamos hablando de antimicrobiana, ¿eh? Es un concepto bastante amplio, ¿no? que de hecho engloba la capacidad, podríamos definirlo como la capacidad de algunos microorganismos, y aquí incluimos tanto bacterias, hongos, virus y parásitos, podríamos decir de ser refractarios al efecto de los agentes antimicrobianos. Cuando hablamos de agentes antimicrobianos hablamos de antibióticos específicos para bacterias, antifúngicos específicos para hongos, antivirales específicos para virus y antiparasitarios específicos de parásitos, ¿no? Pero de todos ellos, de estos cuatro tipos de fármacos, sin duda alguna, el que nos genera un mayor problema a día de hoy es la resistencia bacteriana o antibacteriana a los antibióticos. Es el problema más acuciante. Y cuando hablamos de la resistencia bacteriana, de alguna manera tendríamos que definir dos aspectos. En primer lugar, cómo aparecen estas bacterias resistentes, que si acaso luego hablaríamos, y luego cómo se diseminan. Son dos aspectos complementarios, pero distintos, porque las medidas que tomaremos en un aspecto o en otro serán también distintas, ¿no? Me preguntabas también la diferencia entre microbios, creo, bacterias y virus. Sí. Microbios es el término genérico, ¿no? Y es el término que agrupa a todos aquellos microorganismos, ¿no? Ya sean bacterias, virus, hongos o algunos parásitos, que solo se pueden visualizar al microscopio. Y de ahí el término microbio, ¿no? Evidentemente las bacterias son distintas a los virus, y a los hongos y a los parásitos tienen estructuras muy distintas, los cuatro, que no entraremos a detallar, y que cada uno de ellos puede ocasionar un tipo de infección concreta, evidentemente, ¿eh? Las bacterias, infecciones bacterianas, los virus, infecciones víricas, como ejemplo de la COVID-19, los hongos, infecciones fúngicas, y los parásitos, infecciones parasitarias. ¿Y cómo podemos combatir actualmente los microbios? ¿Qué tratamientos existen para evitar que crezcan y que invadan el organismo? Bueno, hay dos aspectos. ¿Cómo tratamos cuando ya ha aparecido la bacteria? Sabemos que la bacteria es multiresistente porque en el laboratorio hemos hecho los análisis pertinentes y sabemos que aquella infección está ocasionada por una bacteria multiresistente.
Esta información que da el Servicio de Microbiología da una pauta de tratamiento, porque vamos a utilizar los antibióticos sobre los cuales esta bacteria es sensible, a los cuales es sensible, ¿no? ¿Qué ocurre a día de hoy? Ocurre que cada vez tenemos menos antibióticos que sean efectivos frente a las bacterias, algunas bacterias, ¿eh? Incluso se ha tenido que acuñar un término, que es el término de pan-resistente, para definir aquellas bacterias que son resistentes a todos los antibióticos. A todos los antibióticos comercializados. A día de hoy existen este tipo de bacterias. Y no tenemos que ir muy lejos, no tenemos que ir a países en vías de desarrollo. En países desarrollados hace unos cuantos años, en Alemania, en un hospital de Alemania, hubo un brote epidémico por un microorganismo que se llama Cinetobacter baumannii, que era resistente a todos los antibióticos. Claro, ahí se presenta un problema, ¿no? Y el problema es qué antibióticos utilizar. Entonces, desde el punto de vista de infección, tenemos que tratar al individuo con el antibiótico adecuado, pero por otro lado tenemos la problemática de que las bacterias están adquiriendo resistencia a los antibióticos y nos encontramos en situaciones como esta que os decía, que no sabemos con qué tratar la infección, ¿no? Y en esas situaciones, ¿qué solución puede haber, sobre todo de cara al futuro? ¿Con más investigación? ¿Con otro tratamiento completamente distinto? Sí. Yo creo que hay dos aspectos, ¿no? Uno preventivo, que es cuando el individuo, sobre todo a nivel hospitalario, ¿eh? A nivel hospitalario es donde tenemos los individuos, los pacientes con normalmente una enfermedad de base, muchas veces inmunodeprimidos, la capacidad o la probabilidad de que adquiera una infección es alta y que esta infección se agrave también es mucho más alta, ¿no? Dicho esto, lo que podemos hacer es prevenir que este individuo que está hospitalizado por otra patología, que no es una infección, adquiera una infección en el hospital. Y a día de hoy se toman las medidas necesarias. Yo creo que han disminuido muchísimo las infecciones hospitalarias gracias a las medidas de barrera que se toman para que los pacientes hospitalizados no se infecten. Y luego hay otro aspecto, que es todos los programas donde la AEMS juega un papel importante, que son los programas PROA. Los programas PROA son programas de uso racional de los antibióticos a nivel hospitalario y a nivel también de asistencia primaria. Y a nivel hospitalario es importante porque los pocos que tenemos los tenemos que utilizar bien y de una manera racional, ¿no? Y evidentemente lo que comentabas tú también es imprescindible, ¿eh? El diseño y desarrollo de nuevos antibióticos. Y ahí es un cuello de botella. Las casas comerciales, muchas de ellas no están por la labor de diseñar y desarrollar nuevos antibióticos, por una serie de factores que si queréis luego comentar. Sí. No, ¿cuáles serían esos factores que nos puedes comentar, Pues, Jordi? evidentemente, uno de ellos, quizá el más importante, no debería ser, pero es el más importante, creo yo, es el reembolso de todo el dinero que utilizan para desarrollar un antibiótico. Se ha calculado que para llevar un antibiótico al mercado necesitas 800 millones de dólares. Para recuperar 800 millones de dólares en un fármaco que no lo utilizas de manera crónica, no es un fármaco para una hipertensión o para el colesterol elevado, etc. Es un fármaco que lo utilizas una serie de días, una infección urinaria, pues 5 o 7 días, luego lo dejas de utilizar, la bacteria se vuelve resistente, o sea que para recuperar estos 800 millones necesitamos vender, o necesitan los laboratorios vender muchos fármacos, ¿no? Y luego hay un componente más científico, que cada vez las estrategias para diseñar nuevos antibióticos cada vez son más limitadas. Hace años, durante la época gloriosa del desarrollo y la investigación de nuevos antibióticos, era relativamente fácil ir a sistemas ecológicos remotos, ¿no? Por ejemplo, a la selva amazónica, coger de allí tierra de la selva amazónica y buscar entre la microbiota, entre las bacterias y hongos que había en este ecosistema, si había alguno productor de antibióticos, que es como se han encontrado la mayoría de antibióticos que utilizamos actualmente, ¿no? Dicho esto, pues esta área también se está limitando. Cada vez a veces se encuentran antibióticos, pero ya son similares o igual a uno que ya está descrito, etcétera. Ahí hay un problema importante también desde el punto de vista científico. Y luego otra cuestión, ¿afecta de la misma medida a una persona más o menos sana o mayor, o alguna persona que tenga alguna enfermedad crónica? ¿Cómo sería esa diferenciación? La diferenciación sería, la adquisición probablemente es igual, lo que realmente cambia es que muchas de esas personas con una enfermedad de base, una enfermedad crónica
o personas mayores, etcétera, tienen un problema de una respuesta inmunitaria debilitada, tienen en mayores se llama inmunosenescencia, ¿no? Que la respuesta inmunitaria, a medida que te vas haciendo mayor, pues va siendo más limitada. Entonces, la probabilidad de que tu cuerpo no reaccione frente a esta infección y pueda agravarse, pues es más elevada en individuos que ya tienen estas enfermedades de base o gente mayor que en gente joven sana. Muy bien, ahora tenemos el turno Karina. Quería darte aquí el turno precisamente para hablar de las personas con enfermedades crónicas y pacientes, ¿no? Sí, sí. ¿Tenéis suficiente información? ¿Pensáis que os informan de manera adecuada los profesionales ante esta situación de las bacterias? Que parece un lenguaje muy complicado, ¿no? Pero que tal y como lo ha explicado Jordi, yo creo que se ha entendido bastante bien. Bueno, yo creo que la ciudadanía en general tiene que ser más consciente, ¿no?, de cada medicamento que tomamos o el mal uso que se ha hecho de los antibióticos puede repercutir en su salud a largo plazo, ¿no? Y poder tener menos respuesta de su organismo ante ante situaciones complicadas. Las personas que tenemos una patología crónica y que acudimos más al hospital o a un centro de salud, pues vamos a tener mayores riesgos. De ahí la importancia no solo de informar del riesgo, saber que esto es una realidad, que nuestros sanitarios lo conocen y hay por parte de la agencia hay ese control, ¿no? Ese plan, que lo que se quiere es que haya un uso racional y adecuado del antibiótico, sino que al final la ciudadanía conozca, ¿no?, cómo tiene que protegerse mejor también de esto. Ya no solo lo que hemos aprendido en el coronavirus se puede llevar a esto, y la importancia aquí de la vacunación, de tener una salud bucodental adecuada, de no abusar, si hay una pauta determinada para el antibiótico, pues hacerla completa, ser adherente al antibiótico cuando se nos paute, no coger antibióticos de un familiar o de un amigo que le sobra. Hay cosas que podemos mejorar nosotros, ¿no? Yo creo que siempre es bueno, toda la información que podamos tener los pacientes nos ayuda a corresponsabilizarnos con el sistema y creo que es adecuado. Para nosotros es importante también esa continuidad asistencial, ¿no? Esa vigilancia, ¿no?, de la toma de antibióticos, de cómo proteger mejor a un paciente vulnerable, tanto desde el punto de vista hospitalario como desde el punto de vista de la atención primaria. Para nosotros eso es fundamental, y sobre todo informar más. Yo creo que en este momento que todos estamos con más ganas, ¿no?, de tener más información sobre salud y cómo cuidarnos mejor, esta parte es fundamental del uso del antibiótico, de la prevención que tenemos que hacer, de vacunarnos, cumplir con la cartilla de vacunación y ser responsable con aquello que tomamos. Carles, vosotros, como médico de familia, atención primaria, ¿cómo ves esta situación de información por un lado del paciente, de que se cuide, de prevenir, como hemos comentado, tanto en su casa como cuando va al hospital? ¿Cómo ves esta situación, Carles? Bueno, hay muchos factores. Hace 20 años, por ejemplo, yo creo que la información que tenía la ciudadanía era inferior a la que se tiene ahora. Yo creo que en estos momentos los pacientes, por decirlo de una forma, las personas están más informadas, pero aún así falta mejorar. Falta mejorar en el sentido de que muchas veces nosotros notamos que, por ejemplo, cuando nos acuden pacientes con infecciones o cuadros infecciosos que son bastantes en atención primaria, es una patología muy frecuente. Muchas veces pensamos que el paciente quiere un antibiótico o piensa que el antibiótico será eficaz para tratar esta infección. Muchas veces los médicos también se sienten presionados para prescribir antibióticos, que esto es otro concepto. Pero una encuesta que se hace cada 3 años en Europa, que se llama el Eurobarómetro, en el último Eurobarómetro que se encuestaron a más de 1.000 personas en España, se preguntaba a los pacientes si habían tomado un antibiótico en el último año. Y curiosamente casi la mitad de los encuestados comentaron que sí, que habían tomado un antibiótico. Y cuando se les preguntó para qué se habían tomado el antibiótico, pues es curioso porque en un porcentaje muy elevado de las situaciones se habían tomado antibióticos para situaciones o para infecciones que no están precisamente provocadas por bacterias, sino que habitualmente están causadas por virus. Y un concepto que yo creo que tiene que calar
entre la población y que se tiene que recalcar mucho es que cuanto más usamos un antibiótico, más resistencias de las que comentaba el doctor Vila se generan. Se generan a nivel comunitario, pero también a nivel individual. Cuando un paciente se toma varias pautas antibióticas, sabemos que los gérmenes que pueden causar estas infecciones se vuelven cada vez más resistentes. Y esto es algo que tiene que calar. Cuanto más antibióticos, más resistencias, y esto no hace falta porque hay mucha investigación realizada en este aspecto. Y además también sabemos que cuanto más racionalmente usemos los antibióticos, menos resistencias vamos a provocar, que es la segunda cara de la moneda. Por lo tanto, el antibiótico se tiene que usar cuando es estrictamente necesario. Hay situaciones en las que no hay que dudar a la hora de prescribir un antibiótico, pero hay otras situaciones en que los antibióticos no son eficaces. Y los pacientes deberían, en este sentido, dejar a manos de los médicos la prescripción, la mejor prescripción posible para tratar la infección que causa o que nosotros pensamos que la causa. Porque, a diferencia del hospital, en la atención primaria nosotros atendemos muchos pacientes con infecciones víricas, con infecciones no bacterianas, para las cuales los antibióticos no son eficaces. Por lo tanto, no tenemos que usar siempre antibióticos para tratar las infecciones. Los tenemos que usar solo en situaciones muy determinadas. Y los pacientes tienen que ser conscientes de lo que estaba comentando antes. Si usamos los antibióticos cuando son innecesarios, estamos haciendo un flaco favor al problema de las resistencias, en el sentido de que vamos a causar más y más resistencias en la comunidad, pero también en el paciente que estamos atendiendo. Y esto se podría evitar con más campañas informativas, no sé, para que la gente lo conociera a través de las organizaciones de pacientes o a través de campañas públicas de la administración sanitaria. ¿Sería posible para llegar y que luego también desde los propios centros de salud la gente lo conociera mejor? Por supuesto, porque antes he comentado el tema del Eurobarómetro, estas 1000 encuestas contestadas por 1000 personas en España, y también ahí se hacía hincapié en el conocimiento que tiene la población sobre algunos enunciados que consideramos que son muy importantes saber. Por ejemplo, que los antibióticos matan virus. Sabemos que los antibióticos no son capaces de erradicar las infecciones víricas. En cambio, más del 50% de la población pensaba que los antibióticos son capaces de erradicar los virus o que los antibióticos no causan efectos secundarios. Falso, porque los antibióticos pueden causar efectos secundarios, algunos de los cuales pueden ser muy graves. Y esto es importante a nivel de campañas de publicidad, recalcar todos estos conceptos. Y el concepto que les comentaba antes de que no siempre hay que tratar con antibióticos y cuando usamos antibióticos de forma innecesaria vamos a causar resistencias, este es un mensaje que se tiene que incidir muchísimo y de forma continuada. No solo campañas a nivel de centros de salud, campañas también a nivel hospitalario, campañas publicitarias en televisión, en radio, etcétera. Se han hecho, pero se tienen que hacer más. Esto tiene que calar entre la población. Tiene que calar sobre que la efectividad de estos antibióticos la estamos perdiendo con el paso del tiempo por esta falta de información. Hay que incrementar de alguna forma el conocimiento sobre la efectividad de los antibióticos a nivel de la comunidad. Deberíamos hacerlo, ¿no? Yo creo que sí, y hay una cosa clave que es la toma de decisiones compartidas, ¿no? La relación médico-paciente, cada vez que tomamos una decisión sobre aquello que vamos a tomar, adquirimos un compromiso con nuestra salud, ¿no? Y esa situación de relación y la confianza, ¿no?, entre médico y paciente aquí es fundamental, que se dé toda la información posible, que se explique muy bien y que también, porque al final los pacientes a veces, y hablo de primaria, ¿no?, que queremos un efecto rápido, que si nuestra vida va muy deprisa y queremos resolver cosas rápidas, que lo que tenemos que entender que a la larga
puede ir en contra nuestra, ¿no? Creo que a veces no entendemos ni de bacterias ni de virus, lo que queremos es estar bien porque hay que trabajar, que tenemos hijos o el niño se ha puesto malo y necesitamos, ¿no?, la urgencia. Claro. Yo me acuerdo hace años, cuando mi hija era pequeña, o sea, eran 10 días que tenía que estar en casa con una... Decía, pero si la tengo que mandar a la guardia, o sea, yo lo que quería, ¿sabes?, como madre era... Una solución inmediata. Una solución que me permitiese trabajar, Claro. y me imagino que eso, pues al final es el ritmo de vida que tenemos y también la inmediatez, ¿no?, de lo que es la salud, y a veces la salud nos hace esperar nuestro tiempo y tenemos que confiar también en lo que nos está diciendo nuestro médico y entendernos e informarnos. Pero creo que aquí la toma de decisiones es importante. Cada toma de decisiones que hacemos sobre nuestra salud y en este caso de tratamientos, tenemos que pensarlo muy bien y qué compromiso adquirimos con esa prescripción que tenemos. Diego, me gustaría conocer tu opinión también como experto y como enfermero, desde el punto de vista de la enfermería. Pues desde el punto de vista de la enfermería, las enfermeras y enfermeros yo creo que tenemos un papel muy importante, sobre todo ligado a lo que es la prevención, ¿no? La educación sanitaria, la promoción de la salud, y esto se hace en todos los entornos asistenciales donde estamos presentes, ¿no? El lema del desayuno, ¿no?, pone un enfoque multidisciplinar. No puede ser sin duda más oportuno porque estamos todas las profesiones sanitarias que tenemos un contacto directo con los pacientes y con los ciudadanos, muy implicados en que esto cale, ¿no?, cale la importancia de la resistencia bacteriana y las actuaciones que tenemos que hacer para prevenirla, ¿no? Por lo tanto, en el ámbito sobre todo de la atención primaria de salud, las enfermeras con ese enfoque comunitario y familiar, ¿no?, aprovechando las consultas de enfermería día a día o incluso haciendo intervenciones con foros concretos, específicos, en los cuales se pueda trasladar información relacionada con la resistencia bacteriana, el uso adecuado de los antibióticos, ¿no? Como comentaban mis compañeros, la resistencia bacteriana aparece porque el paciente toma antibióticos por su cuenta muchas veces toma antibióticos en procesos víricos, ¿no?, como comentaba el compañero médico, ¿no? Eso es una realidad. Me duele la garganta, me duele la faringe, pues tengo unos antibióticos en casa que fueron de otro tratamiento, los utilizo y seguramente que se me cura. O cogen el tratamiento, prescrito incluso por un médico, pero que en 3 días se soluciona el proceso, ya no tengo molestias, ya no tengo malestar, dejo de tomar los antibióticos. Entonces ahí las enfermeras tienen un papel muy relevante en que se tomen las dosis prescritas, que se tomen en los días que son necesarios para completar el tratamiento de una forma efectiva y esto trasladarlos a la población, ¿no? Es muy importante que los ciudadanos conozcan esto desde la infancia. Y ahí nosotros desde el Consejo General de Enfermería estamos apostando por las enfermeras escolares. La POP nos está apoyando, cosa que desde aquí les agradezco porque su apoyo ha sido muy firme en la implantación de la enfermera escolar. Y efectivamente, si educamos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes en el uso adecuado de los antibióticos, sin duda serán muy sensibles cuando sean adultos y harán un buen manejo de los antibióticos. Y yo creo que esa es la línea, ¿no?, la prevención y la educación para la salud. Y en el ámbito ya hospitalario, pues las enfermeras tienen un papel también muy importante, sobre todo en el control de la infección, ¿no? Está claro que la infección hospitalaria es un efecto adverso por el hecho de estar ingresado, es decir, es el hecho de que un paciente ingresa en un hospital, no tiene una infección y durante su estancia adquiere una infección en el propio entorno hospitalario. Eso es una infección nosocomial y ahí las enfermeras y enfermeros, junto al resto de profesionales que tienen un contacto directo con el paciente, celadores, técnicos en cuidados, médicos, somos protagonistas para hacer buenas medidas de prevención y evitar que el paciente se contagie, se contamine de una infección que puede ser muy grave, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o pacientes críticos, y llevar a una sepsis grave, ¿no? Como pone el cartel Antonio muy bien ahí detrás, ¿no? Sepsis grave, shock séptico, y esto produce la muerte del paciente. Y qué importante también es la formación de los profesionales, ¿no? No solo de los pacientes, sino que los profesionales también hemos visto con esta pandemia, este coronavirus, que están en primera línea de batalla, de fuego, que se ha mencionado durante este episodio, y que la formación suya permanente y el reciclaje
también es muy importante, ¿no? Es fundamental. Debe estar priorizado dentro de las estrategias de formación. Normalmente los equipos directivos hacen planes de formación anual para sus profesionales, para los diferentes profesionales médicos, enfermeros, fisioterapeutas, todas las profesiones, y debe ser uno de los puntos a priorizar, es decir, el control de la infección, la importancia de las resistencias bacterianas y cómo nosotros como profesionales tenemos que ser sensibles, estar formados en este ámbito de forma específica para actuar de forma correcta como profesionales y también para poderlo trasladar a nuestros pacientes y a la ciudadanía. Es muy importante. Eso también te quería preguntar a ti, Carles, la formación de los profesionales, el reciclaje permanente, el desarrollo si hubiera nuevas investigaciones, ¿esto se realiza o durante este año se ha paralizado todo? Bueno, con el COVID-19 se ha paralizado bastante cosa, porque la forma de trabajar en los equipos de atención primaria ha cambiado. Y ha cambiado porque existe esta necesidad, es obvio. Pero es cierto que la reacreditación del médico de atención primaria es fundamental, el médico de atención primaria y de pediatría también. Y en este sentido, bueno, es importante señalar que, por ejemplo, la prescripción de antibióticos es una de las actividades más variables que existe en atención primaria. Hay profesionales que prescriben muy pocos antibióticos y hay profesionales que prescriben muchísimos antibióticos. Y ahí cualquier tipo de investigación, pero no solo investigación, sino también estudios de mejora de la calidad asistencial son fundamentales. Son fundamentales para hacer cambiar la opinión de los médicos sobre el problema de las resistencias antimicrobianas. En los estudios lo que vemos muchas veces es que estos que nosotros denominamos hiperprescriptores de antibióticos comentan, sí, pero sé que existe un problema, que es la resistencia antimicrobiana, pero yo quiero curar al paciente que estoy visitando. Y es cierto, pero no lo vamos a curar dando un antibiótico si pensamos que la causa de la infección no es bacteriana. Y esto es fundamental. Y en este sentido, este tipo de programas de optimización en el uso de antibióticos, así como estudios de mejoría de la calidad asistencial, se tienen que llevar a cabo de forma rutinaria en los centros de salud. Es cierto que la pandemia ha paralizado esto en estos momentos. Esperemos que esto se pueda hacer pronto otra vez. Antonio, te tengo ahí abandonado, pero no te preocupes que ahora te voy a dar el turno de preguntas. Y voy a hacer directamente una pregunta tuya y luego vuelvo con una pregunta del público que me parece muy interesante. Antonio, en vuestra responsabilidad de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, coordináis el denominado Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos 2019-2021. ¿Cuáles son los principales objetivos de este plan? Bueno, nosotros llevamos trabajando en el plan desde el año 2014 con un único objetivo que han mencionado ya mis tres compañeros del desayuno, que es frenar el desarrollo y la diseminación de la resistencia bacteriana. Esto lo hacemos, por un lado, reduciendo la necesidad de usar los antibióticos a través de las medidas de prevención de la infección y luego, por otra, apoyando acciones que optimicen el uso optimizado de los antibióticos en diferentes ámbitos. Una de las cosas más importantes del plan, digamos, es que todo esto lo hacemos desde un enfoque de una única salud, que es lo que llamamos un enfoque One Health. Es decir, aplicamos acciones en el ámbito de la salud humana, pero también en el ámbito de la sanidad animal y del medio ambiente, porque es un problema, como digo, de una sola salud y hay que aplicar las líneas estratégicas en todos y cada uno de estos ámbitos. Todo esto, estos objetivos, lo hacemos en torno a 6 líneas de trabajo principalmente, que son la vigilancia, el control, la prevención, la investigación, la educación y la comunicación. Y bueno, van muy en línea de las acciones que han comentado mis compañeros. Por mencionar algunos logros, que luego saldrá más adelante, por ejemplo, hemos mejorado el sistema de vigilancia o establecido un sistema de vigilancia del consumo de antibióticos en salud humana, un sistema de vigilancia de la infección relacionada con la asistencia sanitaria. Se ha constituido ya este año, muy recientemente, una red de laboratorios de referencia o de apoyo
para hacer una caracterización y una vigilancia adecuada de las nuevas resistencias, los PROA, que ya han salido mencionados. Digamos que nosotros tenemos dos grandes pilares en torno a los cuales gira el plan. Uno son las medidas de prevención, pero el otro es los PROA, esta optimización del uso de antimicrobianos. Tenemos las acciones en el ámbito de la sanidad animal, pues ellos muy parecidas, han establecido un sistema de recogida de datos de venta de antibióticos, un sistema de prescripción veterinaria fundamental para conocer cuál es el consumo real en el ámbito de la sanidad animal. Han hecho el equivalente a los PROA, que son sus acuerdos de reducción, son los programas REDUCE, que tienen resultados espectaculares. Se centraron durante el primer año en la reducción de un antibiótico crítico en el sector porcino, que es la colistina, que llegó a ser se había dejado usar en el ámbito de salud humana, pero por necesidad se volvió a usar y se pidió al sector veterinario que dejara de usarlo. Bueno, pues en 2 años han reducido prácticamente su totalidad el uso de colistina en este sector. Es algo que no se ha logrado en Europa, una reducción del 99%, lo cual es algo increíble, y una reducción total del consumo de antimicrobianos de casi el 40%. Es decir, es envidiable el esfuerzo que se ha hecho desde el punto de vista de la sanidad animal. En salud humana luego comentar algunos resultados, pero también vamos por el buen camino. Yo por poner un dato positivo a lo que han comentado Carles y Diego, es verdad que en el Eurobarómetro solemos salir bastante mal, pero por poner un punto positivo hemos mejorado con respecto a encuestas anteriores. Es cierto que en el 2016, algo muy llamativo, la mitad de los españoles pensaba que los antibióticos eran activos para la gripe o el catarro. Pues en el año 2019-18 experimentamos una de las mayores mejorías, o en este caso bajadas registradas en toda Europa respecto al conocimiento de esto. Sigue siendo 1/3, pero bueno, ya no es la mitad. Ahí debemos decir que ha tenido cierto impacto todas las campañas de promoción que se hace desde el ámbito de la salud, de los profesionales de la salud y de los gobiernos. Y lo mismo en cuanto al autoconsumo. Aquí es menos significativo, el baja de un 8% a un 5%, pero bueno, también hay cierta mejoría en ese aspecto. Bueno, esperemos que este programa que estamos haciendo hoy también contribuya a que las personas sean más responsables con el consumo de antibióticos, ¿no? Cuéntanos, nos decías los resultados, cuéntanos los principales resultados que puedes comentarnos de este plan. ¿Los resultados en general o centrándome en el consumo de antimicrobianos? Sí, mejor en antimicrobianos, sí. Vale, bueno, los resultados generales ya he comentado algunos de los logros, por eso me centro más bien en el consumo, que los datos con los que cuenta el plan es este Sistema Nacional de Vigilancia que hemos ido mejorando desde el principio. Hemos ido incorporando primero la receta privada, porque nosotros en España solo conocíamos el consumo a través de la receta del sistema, el reembolso de receta del Sistema Nacional de Salud, es decir, estaba infraestimado claramente. Pusimos muchos esfuerzos para conocer cuál era este consumo a través de receta privada, que suponía 1/3 del consumo total, es decir, bueno, hemos sabido cómo se consume y el patrón de prescripción y de consumo en el ámbito de la receta privada. Durante los 2 últimos años hemos trabajado para recoger también los datos de consumo a nivel hospitalario, y todo ello nos ha permitido pues tener una imagen más clara y más real de cuál es o cómo se consumen los antibióticos en España. El año pasado fue un año obviamente un poco extraño. Hemos tenido un pico muy exagerado de aumento del consumo a nivel hospitalario de casi el 55% entre los meses de marzo y abril, principalmente debido a la incertidumbre diagnóstica, a estas noticias de cohortes muy pequeñitas que decían que la citromicina podría salvar a todos los pacientes COVID, o el uso de cefalosporinas de tercera generación, pues casi de manera digamos, regular en todos los pacientes. Se ha aumentado mucho el uso de otros antibióticos que a nivel hospitalario deberían reservarse, pero que, como digo, debido a la incertidumbre, pues se han utilizado en mayor medida. Sin embargo, después de este pico enorme ha habido una bajada y hemos mantenido la tendencia. Se ha visto también contrastado por la reducción o compensado por una enorme reducción en el consumo de atención primaria, principalmente porque ha bajado la actividad, es decir, sube en hospital un 55%, baja casi un 45% a nivel de atención primaria. Compensas las consecuencias de todo esto, no las vamos a saber, no sabemos si el aumento de la presión a nivel hospitalario va a aumentar la incidencia de bacterias multiresistentes, es bastante probable que sí, pero tampoco sabemos si el descenso de este 40% en atención primaria va a tener también consecuencias en positivo. La realidad es que hemos terminado el año con cierta estabilización, a pesar de este pico que hemos visto durante la primera ola y las sucesivas olas. Hemos cerrado el 2020, nos falta todavía por volcar los datos de diciembre, pero la estimación es que cerraremos el 2020 con una reducción enorme del 20% en el consumo global, un 20% del consumo global de antibióticos en salud humana. Como digo, se ha compensado claramente y no ha recuperado a niveles anteriores, sino que se ha mantenido muy por debajo,
Probablemente, bueno, esto es una hipótesis sin ningún fundamento, se deba a que debido a las enormes medidas de prevención no ha habido transmisión y ha habido mucha menor incidencia de infecciones, al menos en el ámbito comunitario. Pero bueno, todo esto hay que analizarlo con detenimiento. La realidad es que ha habido una caída aproximada del consumo global del 20% a nivel nacional, lo que supone que desde el año 2016 hemos bajado el consumo de antibióticos en España más de un 30%, que es un logro bastante importante. Y como siempre tengo que echar las flores a mis compañeros de sanidad animal. Ya he dicho que las ventas totales en el ámbito veterinario muestran, he dicho antes un dato erróneo, una reducción de casi el 60% en los últimos 5 años. Son sin duda una muy buena noticia también para reflejar la tendencia decreciente en general que hay en el uso de antimicrobianos en España. Y en esta bajada del menos 20%, que es importante, es un dato destacado, aquí es muy importante el papel de todos, ¿no? De los pacientes, de los gestores y de los profesionales sanitarios, ¿no? Bueno, es clave. Ya se ha comentado distintas razones. Carles ha comentado que, bueno, incluso Karina ha dicho que esto, digamos, es un trabajo por pares. Es importante que los pacientes no reclamen antibióticos, es importante que el prescriptor sepa en qué situaciones debe usar el antibiótico, porque no hay que demonizar el antibiótico, hay que usarlo cuando hay que usarlo y retrasarlo si hay alguna duda o no usarlo si el médico tiene claro que no debe hacerse así. La medida de prevención, todo lo que ha sucedido con el COVID, si hay algo positivo que mencionar de todo esto, es que el paciente se ha familiarizado con las medidas de prevención. Espero que para este tipo de cosas haya venido para quedarse. Así que yo creo que sí es un trabajo de todos, claramente, y por supuesto desde el gestor sanitario. Nosotros como gestores sanitarios, como coordinadores del plan y el Sistema Nacional de Salud en general, lo que tiene que hacer es poner todos los recursos necesarios pues, para mejorar la formación de nuestros profesionales, para aumentar la conciencia del paciente, un poco poner todos los recursos que hagan falta para implementar todas las medidas que todos sabemos que son efectivas. Esto me parece importante lo que está diciendo ahora Karina, el tema de la prevención. ¿Tú crees que a partir de ahora todo el mundo ya, no sé si va a quedar la mascarilla, no va a quedar ya para siempre, pero a lo mejor a partir de ahora sí que tomar muchas más medidas? Las 3 medidas estas de lavarse las manos, de tener un poco de precaución. Son fundamentales. Y la mascarilla, posiblemente tardemos mucho en quitarla, sobre todo porque personas que estamos con el sistema inmunosuprimido, que estamos habitualmente en el hospital y en el centro de salud, quiero decir que somos la gente que más está, creo que debe estar más protegida. Y creo que hay que resetar también la parte de prevención en cuanto a pruebas. Quiero decir, hay una vigilancia bucodental. Quiero decir, todo lo que nos puede evitar, sobre todo a la gente que ya estamos enferma, pues toda la vigilancia bucodental, la salud sexual, pues todo lo que sería la higiene en general, y también pues cuando vamos al hospital de día o cuando estamos en un tratamiento, vamos a hacer una prueba, pues la higiene, ¿no? De no tocar, lavarse las manos, es tener una situación de higiene pues mucho más controlada, que ya la tenemos la gente que estamos con medicaciones, pero creo que esto es un mensaje para toda la ciudadanía, o sea, para la gente más vulnerable aún más, pero que es importante que bajemos ese ratio. Me sorprenden los datos de primaria, la verdad, de la actividad de primaria, cómo ha caído este año, que para nosotros solo son malas noticias. Es decir, para los pacientes crónicos en esta pandemia es una situación de no actividad que va a reflejar pues unos datos bastante complicados después de poderlos contar y gestionar. Eso, Carles, lo sabremos en el futuro, ¿no? Este año largo ya que hemos cumplido justamente ahora, donde otras enfermedades no han sido tratadas igual que el coronavirus, a largo plazo lo tendremos en cuenta, ¿no? Porque saldrán los datos en algún momento determinado. Sí, bueno, esto, a ver, es un problema para los pacientes, pero también es un problema para nosotros. El tener que llevar el control a distancia de muchos pacientes crónicos, y esto ha comportado en algunas situaciones que se ha retrasado el diagnóstico de nuevas enfermedades. Es una situación que es incómoda. Es incómoda para la mayoría de los profesionales sanitarios. Y hablo de enfermería, pediatras, médicos de atención primaria, hablo a nivel hospitalario, lo podrá comentar el doctor Vila. Lo que pasa es que hay que hacer frente a esta situación y es evidente que nosotros no estamos cómodos, sobre todo porque siempre nos han enseñado en medicina que
A los pacientes hay que verlos y hay que explorarlos. Y la exploración física es fundamental. Y es fundamental el poder tocar a los pacientes. Hacer las cosas por teléfono a distancia, etcétera, pues no es una situación cómoda, ni para mí ni para el resto de compañeros médicos. Y sobre todo lo que estaba comentando, los retrasos en otros diagnósticos de otras enfermedades no infecciosas es un problema que sí, que probablemente veremos en un futuro. Se está hablando de patologías de salud mental, pero no solo salud mental, sino también en otras esferas. Y bueno, es cierto que son buenas noticias para una disminución en el consumo de antibióticos y, por lo tanto, generaremos menos resistencias en la comunidad, como comentaba el doctor López, pero para otro tipo de enfermedades este ha sido un año complicado. Muy complicado, sí. Jordi, conoceremos estos datos, los conoceremos seguro dentro de un año o dentro de un tiempo, pero va a ser una situación difícil y sobre todo habrá que analizarla muy bien, ¿no? Sin duda, sin duda. Comparar la situación que hemos vivido con probablemente el 2022, que será cuando teóricamente estemos más calmados, a hacer un comparativo y ver si en el 2022 volvemos otra vez a la situación que teníamos en el 2019, eso es importantísimo. Si me dejas hacer claro. Asistencia primaria, ¿no? Muchas veces discutiendo con compañeros de países escandinavos, ¿no? Donde sabéis que el consumo de antibióticos en asistencia primaria en estos países es muy inferior al que tenemos en los países mediterráneos, y buscando un poco los factores que podrían explicar esta diferencia en el consumo, fundamentalmente sobresalen 4 factores, ¿no? El primero de ellos es el tiempo que un médico de asistencia primaria dedica a un paciente en un país escandinavo con respecto a España, ¿no? Que es evidentemente muy superior, ¿no? El segundo aspecto es las herramientas de diagnóstico rápido que en estos países disponen y que les permite, en cuestión de minutos o horas, tener un diagnóstico rápido que puede enfocar mejor luego el tratamiento antibiótico o no antibiótico, como decía Carles, ¿no? Si es una faringitis probablemente vírica, no hace falta que demos antibióticos, ¿no? El tercer factor es lo que creo que se está implementando o ya se ha implementado, y esto Antonio nos lo dirá mejor, la receta diferida. Eso quiere decir que si yo llevo a mi hijo al pediatra y el pediatra dice esto probablemente es una faringitis vírica, vamos a hacer una prueba de Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pyogenes sale negativo, probablemente sí que es vírica, yo le receto un antibiótico y si en 24 horas el niño o la niña está mejor, no hace falta que vaya a la farmacia a comprarlo, y si no está mejor o está empeorando, vaya a comprar el antibiótico y empiece el tratamiento, ¿no? Este es un aspecto que yo creo que es importante, ¿no? Y el cuarto aspecto, ya ha salido, creo que ha sido Diego el que lo ha comentado, la educación sanitaria, y sobre todo una diana poblacional importante es la gente joven. La gente joven a finales de ESO, principios del bachillerato, que son gente que con una conciencia ya de la problemática, la resistencia a los antibióticos, una problemática global. La educación sanitaria es importante porque luego ellos la asumen y además cuando van a casa intentan educar también a los padres, ¿no? Que a veces eso es una ayuda. Sí. Por lo cual son 4 factores que yo creo que vale la pena considerar y ver si de alguna manera se podían también implementar aquí en España. Muy bien. También quería conocer tu opinión, Diego, sobre estos datos que en un futuro próximo, cercano, conoceremos y sobre todo la situación de que se han quedado un poco de desamparo de esas personas crónicas con enfermedad crónica y que no han podido atender su situación, ¿no? Sí, realmente las enfermeras, sobre todo que trabajan en el ámbito de la atención primaria de salud, lo que nos trasladan es que desde que empezó la pandemia, desde marzo, todo el foco de atención se ha centrado en paciente COVID. Incluso en la primera ola, muchas compañeras de atención primaria fueron trasladadas a hospitales, con lo cual el primer nivel de atención, que es fundamental para hacer esa labor de prevención y de seguimiento del paciente crónico, no pudieron hacerlo porque tuvieron que dar apoyo a los hospitales. Fue dramático, sin duda, y luego ya durante la segunda ola y tercera ola se han centrado fundamentalmente en el seguimiento de pacientes de COVID, en el seguimiento de los contactos estrechos, en los controles
para hacer los test de antígeno, las PCRs, etcétera. Es decir, todo está centrado en paciente COVID. Y ahora estamos centrándonos en la vacuna, ¿no? Que es la única luz en el túnel que tenemos para poder salir de esta pandemia terrible y donde las enfermeras tienen un papel protagonista, porque las administraciones de las vacunas las hacemos nosotros, las enfermeras y enfermeros. Y todo esto que ha provocado, pues que ese seguimiento de la patología crónica, esas consultas de enfermería, de control de paciente diabético, hipertenso, con EPOC, etcétera, ¿no? Patologías crónicas prevalentes y otras que no son prevalentes, pero que necesitan un seguimiento estricto, se han tenido que relegar, se han tenido que dejar, y hay un porcentaje muy alto. Además, el informe lo hizo POP y tenían que un 70% de los pacientes en la primera ola no habían recibido su seguimiento, su tratamiento de forma correcta. Esto sin duda es dramático y es la realidad que estamos viviendo. ¿Qué pone de manifiesto? Pues que realmente teníamos un modelo sanitario muy centrado en hospitales, es un modelo hospitalocentrista, pero sin duda la salud pública que comentaba Antonio y la atención primaria de salud sin duda eran debilidades que debemos reflexionar, sobre todo para plantear mejoras en un futuro lo más próximo posible. Karina, ha comentado el doctor Vila una cosa muy importante, que es el mundo de los jóvenes. Parece como que les tenemos ahí abandonados, que están en su mundo, pero que es muy importante que se metan en esta dinámica y sobre todo luego está la convivencia de la familia, ¿no? Sí, yo creo que esto, pues como decía, ¿no? La educación desde que son pequeños a jóvenes que van a tener que tomar decisiones también sobre su salud. Yo creo que tenemos que generar educación que haga a la gente más madura, ¿no? También en el ámbito de la salud, que nos haga más responsables y corresponsables, ¿no? Que al final la salud mía influye en la tuya. Quiero decir, cómo repercute, por ejemplo, la decisión de vacunarse o no vacunarse de ciertas cosas, de protegerse, de un montón de cosas que se pueden hacer para evitar contagios, para evitar prevenir infecciones y para cuidarte y, bueno, para que entre todos hagamos más sostenible este sistema. Antonio, también me gustaría conocer tu opinión sobre esta situación que estamos viviendo y que a largo plazo los datos que no hemos conocido bien o con detalle en este año de pandemia saldrán a relucir en vuestros próximos estudios, ¿no? Y en vuestro siguiente plan nacional, que por cierto habrá que renovarlo, ¿no? Porque veo que concluye este año en el 21. Sí, vamos a iniciar la renovación, como has dicho tú, en breve, porque tenemos que tenerlo aprobado por el Consejo Interterritorial al final de este año. Nosotros, digamos que hay muchas medidas que ya han cogido cierta inercia, como pueden ser los PROA o las medidas de prevención, que ya todo el mundo ha interiorizado y las dan como válidas y buenas y cada una sigue su ritmo. Los PROA en el hospital ya se puede decir que son una realidad. En el ámbito de atención primaria cuesta un poco más implementarlo, pero ya hay muchas comunidades autónomas que están trabajando en tener estos programas también a nivel de atención primaria, lo mismo que las medidas de prevención. Por tanto, es más que probable que el nuevo plan ponga el foco en las líneas estratégicas de comunicación y formación, por la importancia que estáis mencionando todos vosotros que tiene. Nosotros ya hemos llevado a cabo muchas medidas de formación, hemos lanzado juegos tanto físicos de cartas como aplicaciones móviles para concienciar sobre el uso de los antibióticos. Precisamente nuestro foco de este juego son los adolescentes. Hemos ido a colegios a dar charlas didácticas, tenemos también una especie de juego debate para que los profesores, como un recurso que puedan utilizar los profesores para concienciar sobre este enfoque de una sola salud del problema de las resistencias. Y hemos también tenido reuniones con el Ministerio de Educación para asegurarnos que dentro de la formación en todas las etapas formativas se incluya este problema de la importancia de la prevención, de la higiene de manos, de la vacunación o del uso adecuado de los antibióticos. Es decir, nosotros llevamos tiempo trabajando en esto, pero es cierto que tenemos intención de poner el foco tanto en la formación como en la comunicación, con campañas más continuadas, que yo creo que el doctor Llor ha reclamado inicialmente. Es verdad que los recursos que cuenta el plan solo nos permiten lanzar campañas al final del año, en la Semana Europea del Antibiótico, pero nuestra intención es hacerlo de manera más continuada. Tenemos formación con la sociedad que representa el doctor Vila. Tenemos un diploma experto PROA, lo vamos a ampliar este año a la especificidad del PROA en el paciente crítico o el PROA en el ámbito de la atención primaria con otras sociedades científicas. Estamos ya trabajando en todos esos cursos formativos para aumentar o mejorar el currículum de los profesionales sanitarios. Lo que estaba mencionando Antonio, también Karina, el Ministerio de Educación, también al final es un gobierno completo. Hablamos de antibióticos, pero no solo
es un tema del Ministerio de Sanidad, sino que al final La la salud es de todos, ¿no? La salud es algo transversal, ¿no? Y Claro. ojalá fuera más interministerial y que no solo los antibióticos, sino el resto de políticas sanitarias influyesen también en las decisiones que tienen otros ministerios o competencias. Yo diría aquí que es fundamental que la agencia tiene una apertura completa a los pacientes y a su participación. Nosotros hemos estado siguiendo el plan y toda nuestra colaboración, igual que estamos en otros ámbitos de la agencia, y que todo esto que se construya de formación se tenga en cuenta la voz del paciente en cuanto a revisión de documentación, todo aquello que sea más accesible y que podamos llegar de una manera más directa y que el lenguaje o las barreras de comunicación no sean un problema, ¿no? Y para eso estamos las entidades de pacientes, que lo hemos puesto como una prioridad dentro de nuestros planes de acción. Lo tenemos todo el plan de resistencias antibacterianas, porque nuestro cometido también es corresponsabilizar al paciente, formarle y que tiene que tener en cuenta también esta parte. La verdad es que los pacientes tenemos una mochila de obligaciones y de responsabilidades enormes y no podemos descuidar esta tampoco. Bueno, voy a ir intercalando preguntas del público que van llegando, por ejemplo, de Celia González, que dice: ¿qué campañas de uso racional de antibióticos consideran ustedes o han demostrado ser más efectivas y eficientes? ¿Las dirigidas a los profesionales sanitarios o a los pacientes? Empiezo por ti, Karina. No, pregúntales a ellos. Bueno, a ellos les pregunto también. A ver, Jordi Vila, ¿qué opinas sobre esta pregunta? ¿Qué te parece? Jordi, no pincha el volumen, que no te oímos. Perdonad, sí. Ahora sí. Decía que hay dos ámbitos, ¿no? El ámbito hospitalario y el ámbito de asistencia primaria, ¿no? En el ámbito hospitalario yo creo que hay facultativos profesionales muy bien preparados en el ámbito de las enfermedades infecciosas, con lo cual pues lo que es el tratamiento adecuado, sin duda alguna, se hace correctamente, ¿no? Al igual que en asistencia primaria, evidentemente. En asistencia primaria no existe este especialista de enfermedades infecciosas, pero los médicos de generalistas tienen suficiente información como para dar un tratamiento antibiótico adecuado, ¿no? Quizá ahí se podrían hacer quizá más cursos o más actualizaciones al respecto de los nuevos antibióticos que se van saliendo, la aplicación de estos, etcétera, pero yo creo que se está haciendo bien. Carles, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, a nivel de profesionales es cierto que los programas de optimización en el uso de antibióticos es lo fundamental, lo que se tiene que hacer, y sobre todo llegar a aquellos profesionales que más confían en este tipo de fármacos, ¿no? Los que más prescriben antibióticos. A ellos se debería dirigir todo este tipo de intervenciones, porque incluso esto lo vemos, por ejemplo, en la traslación de esto en Europa. Antes comentaba Antonio López por ejemplo, Jordi Vila, las diferencias entre el sur y el norte de Europa. Existe una variabilidad muy importante en la prescripción de estos medicamentos en Europa. Los países del sur de Europa son los que tradicionalmente siempre han prescrito más antibióticos, no porque haya más infecciones que en el norte, sino porque lo hemos hecho peor que en el norte de Europa, ¿no? Y a nivel de profesionales, yo creo que es importante todo el tema de PROAs. Con el PROA podemos llegar a todos estos médicos que son más hiperprescriptores, pero incluso los que lo están haciendo bien, es importante también recordar el escaso, la efectividad real de estos antibióticos. Todos podemos aprender de los PROAs, pero principalmente entre aquellos profesionales que lo hacen peor, ¿no? Y en este caso que prescriben más antibióticos de forma innecesaria. Y las campañas a nivel de poblacionales son fundamentales, son muy importantes. Sobre el papel de los antibióticos, sobre cuándo se tienen que usar, de no pedirlos, de no ir a la farmacia a buscarlos, de no empezar una pauta antibiótica sin que la haya prescrito el profesional sanitario. Todo esto tiene que mejorar. O cuando se haya acabado una pauta antibiótica y aún quedan pastillas, pues devolver estas pastillas a las oficinas de farmacia.
Existen muchos componentes y nosotros creemos en una intervención que es multifactorial. Polifacética, que incluye a profesionales sanitarios, por supuesto, pero también la población en general. También quería conocer tu opinión, Diego, y también la de Antonio. Diego. Pues en las enfermeras yo destacaría el potencial, ¿no? La importancia que tiene la adherencia a tratamientos antibióticos. Sobre todo en el ámbito de la atención primaria de salud, porque es verdad que en el entorno hospitalario esto es muy estricto, ¿no? Están claramente definidos los horarios, las dosis y lo hace la propia enfermera, la administración habitualmente, por lo tanto eso se cumple a rajatabla. Pero la atención primaria de salud, que las enfermeras potencien y hagan ese hincapié y hagan énfasis en la atención al paciente, en que las dosis que se tomen sean las adecuadas, en los horarios adecuados y durante los tiempos completos de tratamiento, es decir, si se prescribe una semana, sea una semana y no 3 días o 4, ¿no? Que eso está pasando y eso provoca, sin duda, las resistencias bacterianas. Y luego, dirigido a la población, a la ciudadanía en general, que las enfermeras puedan hacer ese enfoque de educación sanitaria comunitaria. Y lo comentaba antes, pero es prioritario que esa intervención se haga en las escuelas y en los institutos. Los niños y los adolescentes son esponjas. Si ellos lo asumen y lo interiorizan, como comentaba el doctor Jordi Vila, irán a sus casas y serán capaces de convencer a sus padres, a sus abuelos. Por lo tanto, estaremos haciendo un efecto muy beneficioso en la comunidad. También, Antonio, ¿cuál sería tu opinión? Como experto, que habéis hecho más estudios y programas sobre ello. Bueno, yo me gustaría incidir en lo que ha dicho el doctor Vila, o sea, el doctor Jor, que los PROA se basan básicamente en actividades formativas y educativas. Por lo tanto, eso recalca la importancia que tiene la formación en todo esto. Me gustaría también destacar que para nosotros una de las medidas clave que quisimos implementar en este segundo plan y que por motivos del COVID no se ha podido todavía sacar adelante es el tema de la prescripción diferida. Tenemos que trabajar con la Dirección General de Farmacia y con las comunidades autónomas para implementar esta medida, que ya ha explicado qué consiste el doctor Vila, y trabajaremos posiblemente en lo que queda de año del plan actual y en el siguiente, porque supone cambios en los sistemas de prescripción, actividades formativas, hacer difusión a la ciudadanía de cuáles son las ventajas de todo esto y los riesgos que podría o que no podría o que no tiene asociados el usar la prescripción diferida. Y yo creo que es una medida muy clave para implementar y, por supuesto, hacer la máxima difusión posible de la importancia de la higiene de manos como medida preventiva. A nosotros, de hecho, es que estas dos medidas no lo dice el Plan Nacional, ni siquiera lo dice Europa, lo dice la Organización Mundial de la Salud, como en el ámbito de la atención primaria, la medida más eficaz para prevenir todo el problema de la resistencia a los antimicrobianos es la prescripción diferida, la más coste efectiva, y a nivel hospitalario es la higiene de manos. Así que nosotros ponemos especial énfasis en esto. Y un pequeño apunte, en Europa se hace un análisis conjunto del problema de la resistencia y del consumo de antimicrobianos en salud humana y sanidad animal. En este análisis conjunto se hace un ajuste del consumo de antimicrobianos por kilos de antimicrobiano por biomasa. Para la biomasa tú ajustas el peso de la población de tu país y debería decir que en España es un problema de calidad y no de cantidad. Con lo cual incidiría en que debemos de prescribir mejor los antibióticos, no tanto reducir el consumo, sino los antibióticos que prescribamos sean aquellos de espectro reducido que tengan un menor impacto, porque creo que ese análisis lo que viene a decir es que no es tanto la cantidad de antibióticos que prescribimos, que es más elevada que en el resto de Europa, pero sí es más el tipo de antibióticos que prescribimos. Entonces tenemos indicadores como la amoxicilina clavulánico o la amoxicilina sin más, que son de amplio espectro y que impactan enormemente en la ecología de los antibióticos, o sea, de los microorganismos, y creo que es por ahí también uno de los mensajes en los que debemos incidir. Hay ya todavía bastante más preguntas del público. Una que comentábamos al principio y la pregunta es así de concreta. Dice, ¿por qué las llamadas bacterias hospitalarias son tan graves y provocan muchas muertes cada año, como alertaba Diego en su intervención? Recordemos que yo había dicho al principio que son como en torno a 3.000 muertes al año. Sí. Karina. Sí. Es una cifra considerable. Porque hay una exposición mayor y pues el bicho es mucho más complicado, ¿no? A nivel hospitalario. Y bueno,
creo que te pueden contestar mejor los profesionales que están aquí. No, pero aprovecho como estás aquí conmigo sí, para tener aquí claro. esta conversación No, tú y yo, por lo menos. No, pero que quiero decir que es un tema muy importante, de mucho peso, que la verdad es que nosotros en el PRAN entramos el año pasado justo antes del coronavirus y sí que estamos dispuestos ahí a hacer todo lo posible por abordar esto en cuanto a la ciudadanía nuestra, más localizada en la patología crónica. Y el coronavirus ha venido a cambiarnos a todos y a un poco dar la vuelta, ¿no?, a lo que teníamos comprometido en este plan. Y yo creo que de una de las cosas que ha dicho el doctor Vila que yo me quedaría, esto le aporta que nuestros profesionales tengan capacidad de diagnóstico rápido. Creo que eso es fundamental, que tengan herramientas, que le podemos dar mucha educación, pueden hacer mil cosas, pero que la toma de decisión, cuando la vaya a hacer, que pueda tener las herramientas de diagnóstico que sean mejor para cada paciente. Yo creo que eso es fundamental, que tengan recursos para hacerlas. Doctor Vila, me gustaría conocer su opinión sobre esta pregunta. Sí, pues hay dos factores. Uno de ellos ya lo ha comentado Karina, ¿no? Y es que hay microorganismos más resistentes a nivel hospitalario. ¿Por qué es así? Pues es así porque hay una ecología bacteriana a nivel hospitalario que todos conocemos, que están en el ambiente, evidentemente. El uso de antibióticos que se hace en el hospital genera una presión selectiva que produce que estos microorganismos, estas bacterias, adquieran más resistencia, por lo cual ahí hay un aspecto importante que se tiene que tener en cuenta, y yo creo que es importantísimo, es la limpieza profunda de las habitaciones una vez han quedado vacías. Se ha comprobado que un individuo que entra en una habitación que previamente ha estado ocupada por un individuo que ha tenido una infección por un microorganismo, esta persona que entra tiene un riesgo superior de adquirir la misma infección. Y esto hay estudios que lo demuestran. Por lo cual, la limpieza del medio ambiente, la limpieza de la habitación en profundidad es un aspecto importante para evitar la diseminación de las bacterias, ¿no? Por el otro lado, el otro factor es el factor humano, el factor del paciente. Muchos de los pacientes que tenemos, sobre todo a nivel de UCIs, son individuos inmunodeprimidos, con lo cual una infección, aunque no sea por una bacteria multiresistente, pues puede llegar a causar la muerte del individuo, ¿no? Pero ahí hay un aspecto que yo creo que vale la pena resaltar y que es importante. Cuando se hacen los estudios de mortalidad asociada a las infecciones, es difícil muchas veces atribuir la muerte del individuo a la infección. O sea, el individuo se muere por una infección, pero no sabemos si se muere por la infección, ¿no? La mortalidad atribuible a la infección en estos pacientes con una enfermedad de base importante es difícil atribuirla a la infección. Que la infección ha jugado un papel, seguro, pero ¿qué es la causa de la mortalidad? Eso a veces es difícil analizarlo. Carles, ¿puedes añadir algo o quieres añadir algo a esto? Bueno, se ha comentado, y lo ha comentado el doctor Vila, sobre disponer de más herramientas en atención primaria. Esto es importante. Antes lo explicaba él muy bien, tener herramientas que nos permitan en la misma visita. Nosotros queremos herramientas que nos den un resultado en la misma visita, es decir, en menos de 7 minutos, si puede ser. Que nos pueda decir si este dolor de garganta está provocado por una bacteria o es un virus, y tener esta información es capital a la hora de tomar decisiones, porque los síntomas nos pueden guiar un poco, pero solo un poco. Solo aumentan un poco la probabilidad de que una infección pueda ser de causa bacteriana y por lo tanto ser tratada con un antibiótico. Estas herramientas se empiezan a tener en los centros de salud, pero pocas herramientas, ¿eh? Y si comparamos una consulta de aquí, yo siempre pongo el ejemplo de Dinamarca porque he estado muchas veces en Dinamarca y he trabajado también como médico en Dinamarca, y bueno, es brutal, por decirlo de alguna forma, es considerable la diferencia. La diferencia más importante que existe en una consulta es la cantidad de herramientas de diagnóstico rápido que tienen en Dinamarca. Pero nosotros empezamos a tener ahora, sobre todo para dolores de garganta, nos faltaría también para infecciones del tracto respiratorio inferior, que muchas veces tratamos con antibióticos de forma considerable cuando no sería necesario
tratarlos con una prueba rápida también, que en 3 minutos tenemos el resultado. Y con esta información nosotros seremos capaces de discernir si este paciente precisa de un tratamiento antibiótico o no. Porque muchas veces el tratamiento que prescribe el médico de atención primaria es un tratamiento a ciegas. Y lo digo así, con una claridad rotunda. Es un tratamiento a ciegas porque no sabemos, nosotros no tenemos ninguna PCR que nos diga, bueno, ahora con el COVID, pero una PCR que en 5 minutos nos diga si el paciente presenta una infección bacteriana o una infección vírica. Existen síntomas, signos que nos pueden predecir un poco, pero no nos pueden confirmar. Y una confirmación en base a una prueba de diagnóstico rápido sería fundamental. Antes se comentaba la prescripción diferida, es decir, dar una receta en mano al paciente, pero solo con un tipo determinado de pacientes, que antes lo comentaba Karina, con aquellos pacientes en los que podemos tomar una decisión compartida. Pero no todos los pacientes son proclives a aceptar una decisión compartida. Muchos pacientes quieren que el médico tome la decisión. El paciente no quiere tomar ninguna decisión. Pero hay pacientes que sí que son proclives a tomar la decisión, o padres que quieren tomar la decisión para sus hijos a la hora de darle o no el antibiótico. Y es lo que denominamos una prescripción diferida de antibiótico. Yo creo que no, existe un caso de duda, no tengo las herramientas suficientes para decirle usted o su hijo tiene una infección bacteriana, pero en caso de que empeore al cabo de 5 días o que no mejore al cabo de una semana, por favor, haga uso de esta receta. Esto es interesante, ya lo digo, en un subgrupo de la población, no en todos los pacientes. Yo creo que esto es importante, que la administración nos escuche y que pueda proveer de estas herramientas de diagnóstico rápido. Mis compañeros lo saben perfectamente, que soy enamorado de las pruebas rápidas, pero es que porque sabemos que los médicos que usan estas pruebas rápidas prescriben menos antibióticos. Y no prescriben menos antibióticos porque nos gusta prescribir menos antibióticos, no, porque prescriben los antibióticos cuando tocan, no cuando no tocan. Claro. Bueno, hay más preguntas, como digo, del público que vamos a seguir haciendo. De Canal Enfermero, del Consejo General de la Enfermería, pregunta Diego, que a lo mejor puede ser tú la persona adecuada, que es ¿qué se podría hacer para paliar el modelo hospital-centrista que se ha recalcado la intervención y dar a la atención primaria el protagonismo que se merece? Por empezar contigo, Diego. Pues hay que empezar por sensibilizar a los que están tomando las políticas sanitarias, tanto a nivel central como a nivel autonómico, ¿no? Y desde luego un aspecto muy importante es la inversión. La inversión ahora mismo en la atención primaria de salud es un 14% del gasto sanitario respecto al PIB. Y en los países de Europa, como comenta el doctor Carles, en Dinamarca, Suecia, está en torno al 25%. Por lo tanto, es ver otros modelos, pero efectivamente cómo se plantean, y hacer realmente una apuesta firme por mejorar la atención primaria de salud, que pasa por una mayor inversión, mayores recursos, esas pruebas rápidas que comenta mi compañero, o incluso mayores ratios. En el caso de las enfermeras, el ratio de enfermeras por habitante en nuestro país es francamente escaso. Tenemos 5,5 enfermeras por 1.000 habitantes y en la media de la Unión Europea es 8,8 enfermeras por 1.000 habitantes. Por lo tanto, hay que invertir más en enfermeras, hay que invertir más en la atención primaria de salud para poder cambiar ese modelo hospitalocentrista. No sé si quieres añadir algo, Carles. No, que le doy toda la razón a este comentario. Es evidente. Y es que además los países que más apuestan y que más invierten en la atención primaria de salud son más eficientes. Y hay muchos estudios sobre este tema. Y, por ejemplo, el ejemplo que les ponía antes de los países escandinavos. Ellos invierten mucho en la atención primaria. No quiero dar cifras porque no me quiero equivocar, pero la ratio es mucho superior a la que tenemos nosotros aquí a nivel español. Y otro tema que me gustaría incidir mucho es en el tema de investigación, hacer investigación para mejorar el uso de antibióticos. Y en esto muchos médicos de atención primaria estamos por la labor para hacer investigación, no solo con PROAS, sino para mejorar, para adecuar mejor
la prescripción antibiótico para aquellos pacientes que más lo necesitan. Y es fundamental, porque tenemos muchas dudas. Y no solo dudas en cuanto a la causa de las infecciones, sino dudas en cuál es el mejor tratamiento no antibiótico para un cuadro infeccioso banal, que es lo que vemos muchas veces nosotros en la atención primaria. Y es fundamental hacer investigación en pruebas diagnósticas, investigación en tratamientos no antibióticos, investigación en prevención de las infecciones, investigación en general, y esto es fundamental. Y investigación realizada en nuestro ámbito, que es el ámbito de la atención primaria, porque muchas veces intentamos importar estudios realizados en otros ámbitos donde las infecciones son más graves. En nuestro caso, las infecciones no son tan graves como en el ámbito hospitalario, y ahí es importante este tema también. Seguimos con más preguntas, en este caso de Jesús Fargas Prieto, que dice que hay que remarcar la diferencia entre virus y bacteria para educar más y mejor al paciente, y por qué no hay que recetar antibióticos para combatir el virus y sí, en cambio, para las bacterias. Jordi Vila. No, porque los antibióticos están diseñados fundamentalmente frente a proteínas o enzimas esenciales de la vida para la vida de la bacteria, y estos enzimas o proteínas no están en el virus, con lo cual este antibiótico que bloquea esta enzima que es esencial para la vida de la bacteria, al no encontrarse en el virus, el antibiótico no afecta al virus. Los antivirales, que hay antivirales, ¿no? El aciclovir, por ejemplo, para herpes o algún antiviral para la gripe, etcétera, son fármacos que actúan sobre proteínas esenciales para la replicación del virus o para la multiplicación del virus. Pero estas no son activas frente a bacterias, ¿no? Los antibióticos son activos frente a virus y los antivirales en principio no son activos frente a las bacterias. Y desde el punto de vista de antivirales, yo creo que ahí la industria farmacéutica tendría que potenciar muchísimo también el desarrollo de antivirales. Sería fantástico haber dispuesto de un antiviral oral efectivo frente a la COVID-19. Eso hubiera sido, desde el punto de vista de control de la pandemia, una estrategia fantástica, ¿no? No es así. Se están intentando buscar antivirales que actúan sobre otros virus para ver si son activos frente al COVID-19. Hay alguna molécula que parece que sí, pero yo creo que ahí es una área de investigación también muy importante, ¿no? El desarrollo de antivirales. Karina, ¿qué otro tipo de acciones se podían hacer? Hemos hablado de diferentes, de concienciación para eso, controlar la resistencia antimicrobiana y para que la gente se conciencie de ello. ¿Qué podemos añadir más? Bueno, yo creo que me voy a traer a un poco la situación actual que tenemos, la Sí. necesidad que estamos en un momento bueno, entre comillas, porque necesitamos transformar una asistencia sanitaria que está pues, con unos procesos de los años 90 que no ha evolucionado, que tenemos la oportunidad de la salud digital, pero no se puede construir en los procesos que tenemos en este momento, y que tenemos que pensar en esa atención central en la persona y en el ciudadano, que cada vez lo va a tener más complicado en cuanto más mayores, más cronicidad, que esto lo repetimos mucho, pero esto al final hay que llevar a una buena atención primaria bien dimensionada, comunitaria. Necesitamos soluciones cercanas a las personas, necesitamos tener una continuidad de los cuidados. Quiero decir, que tengamos un médico de referencia de verdad, que no nos cambien el médico cada 2 por 3, porque tú lo que tienes es un conocimiento del paciente, de su vida, de un montón de cosas, y toda esa información te sirve para dar una mejor prescripción del antibiótico y de otras cosas, y educar en salud. Yo creo que esa proximidad es fundamental, la tiene primaria. Nosotros estamos mucho en lo que es el ámbito hospitalario también, pero no puede haber también ese escalón, ¿no?, entre hospitalario y primaria. Quiero decir, tenemos que ver al paciente en su globalidad y en su complejidad, y para eso pues, necesitamos sistemas que estén bien armados, interoperables, y sobre todo que esa prescripción que se haga del antibiótico tenga en cuenta todas las interacciones y la situación de esa persona, y pensando en su futuro, ¿no? Futuras complicaciones de una persona que ya es sensible porque ya tiene una patología crónica que puede tener una mala evolución, y cómo podemos cuidarles desde el principio. Y luego otro tema sería optimizar el uso de los tratamientos, ¿no? Conseguir que sean más eficaces, doctor Vila. Sí, hay dos aspectos. A nivel hospitalario ya están haciendo estudios, porque parece que no hace falta que los tratamientos a veces sean tan largos. O sea, un tratamiento de una neumonía no tiene por qué ser 15 días, a lo mejor con 7 días es suficiente. Hay estudios que se están haciendo alrededor de
este tipo, de este aspecto concreto del tratamiento antibiótico, ¿no? La duración del tratamiento, ¿no? Pero por otro lado, lo que hemos dicho al principio, necesitamos nuevos antibióticos. Si no es así, nos vamos a encontrar dentro de 15, 20 años que las bacterias habrán aumentado todavía más su resistencia, porque aún en países que tienen una política de uso de antibióticos muy correcta o muy optimizada, como son los países escandinavos, en los últimos años se ve una tendencia, un aumento a la resistencia a los antibióticos. No sé, una bacteria que se llama Klebsiella, resistente a cefalosporinas de tercera generación. Pues se ve, no tan drástica como en otros países, la pendiente no es tan elevada, pero se va incrementando ligeramente, ¿no? Claro, esto quiere decir que en estos países que hacen un buen uso de antibióticos, la resistencia a los antibióticos también está incrementando. No al mismo nivel o a la misma velocidad, pero también está incrementando. Con lo cual, con esto quiero decir que de cara al futuro seguro que necesitaremos nuevos antibióticos, ¿no? Y no hay muchos en fase de estudio, y ese es el problema. Bueno, me gustaría aprovechar la presencia de todos los que estáis aquí, las 5 personas, para haceros una pregunta de absoluta actualidad que conocimos ayer. Pero y me gustaría conocer vuestra opinión, porque junto a esto, aparte de las bacterias, está el tema de las vacunas, que quiero iba a contar que llevamos un año hablando de ellas. Y me gustaría conocer vuestra opinión sobre esta decisión que tomó el gobierno español y los gobiernos de diferentes gobiernos de la Unión Europea de paralizar la distribución de la vacuna, en concreto de AstraZeneca, con apenas unos poquitos casos, unas decenas de casos en toda Europa. En España creo que ha habido solo un caso. ¿Cuál sería tu opinión, doctor Vila? Bueno, yo creo que es un poco, se podría aplicar el refrán aquel, ¿no? De ante la duda, genuflexión, ¿no? Lo que se ha hecho es adoptar una medida que han adoptado otros países. Antes lo decía Antonio, antes de iniciar el debate, que son pocos casos de los 17 millones, ¿no, Antonio?, que se han vacunado ya con AstraZeneca. Quiero decir que el número es muy pequeño y tomar esta decisión quizás ha sido muy drástica. Pero bueno, ha sido una decisión, supongo que, bueno, a raíz del rebufo de otros países, ¿no? Antonio. Bueno, es lo que comentábamos justo antes de empezar la sesión. Se ha aplicado el principio de prudencia. Si no recuerdo mal, son 6-7 casos en 17 millones. El Ministerio ha optado por esperar a ver la decisión que toma la Agencia Europea, porque se está aplicando la vacuna en una población que en principio no tiene un riesgo elevado de sufrir un COVID grave, y es mejor asegurarse que no hay ningún problema y continuar. Ya se hizo con los ensayos clínicos y se continuó, pues aquí, como digo, siendo una población que no es de riesgo de COVID grave, pues es mejor observar, analizar los datos con cautela, y una vez que tengamos garantías que se puede seguir aplicando con las máximas garantías de seguridad y eficacia para las personas, pues continuar con el calendario de vacunación. Yo creo que ha sido un principio de prudencia sin más. Karina, para vuestra situación de los pacientes es una situación un poco especial, ¿no? Hombre, yo espero que se resuelva pronto, que se siga vacunando con AstraZeneca, que sobre todo lleguen más vacunas. Necesitamos que se vacune a la gente no solo por su edad, sino que hemos conseguido la semana pasada que se abre la puerta de vacunar complementariamente a aquellas personas con una inmunosupresión grave, y que la situación de enfermedad es importante que se valore, porque muchos profesionales, pues fisioterapeutas, profesores, se han vacunado con AstraZeneca porque se le ha puesto criterio de edad. Y bueno, son personas que estaban trasplantadas, que tienen otras patologías, y creo que esto es un aprendizaje que tenemos que tener de futuro, ¿no? Que las personas, además de la edad, tenemos una situación de enfermedad que puede condicionar las decisiones que se tomen sobre nuestra salud. Creo que para nosotros lo del tema de la vacunación ha sido bastante triste, tener que luchar estos meses, sobre todo el último mes, y creo que no se puede penalizar a la gente que está luchando con una hemodiálisis, un trasplante, que esté trasplantado, o con una inmunosupresión grave, que se le limite el acceso a la vacuna, y un poco el cambio de criterio que hemos visto que, bueno, que se ha reconducido, y que lo que queremos es que pues, se abra la puerta otra vez a AstraZeneca, que esperamos que con la vacuna de Janssen también pues, se pueda vacunar a más gente, y que nosotros podamos llegar a esa parte más de pues, vacunas de ARN mensajero que ayuden a las personas que lo tienen más complicado por su salud. Bueno, aquí estamos deseando todos que la vacuna se desarrolle, no esta, sino más, la de Pfizer precisamente, o cualquier otra, la de Janssen, que también estamos esperando, que avancemos todos y que nos olvidemos de esta etapa del coronavirus. Pero por hacer una reflexión final, que ya nos quedan apenas 8 minutos, de todos y cada uno de vosotros, Jordi, tenemos que aprovechar este año de pandemia
para hablar de bacterias, como hemos hablado en este encuentro informativo, ser más conscientes, más formadores, más investigadores. Una reflexión final tuya, Jordi. Sí, yo creo que desde el punto de vista de la comunidad, ¿no? De la gente de la comunidad, y creo que Karina antes lo ha mencionado, el hecho de que hayamos incorporado una pauta o una rutina de lavado de manos frecuente, yo creo que será importante si la mantenemos, sobre todo, y si la mantenemos, que a veces ya se hacía, pero si la mantenemos en situaciones que son de cierto riesgo, ¿no? Si yo cojo un transporte público en Barcelona y me cojo a la barra del metro, probablemente cuando llegue a casa llegaré con bacterias y probablemente algunas de estas bacterias serán resistentes. O sea, es importante el lavado de manos cuando coges un transporte público, cuando vas al hospital a la entrada y a la salida, cuando vas a visitar un enfermo, antes de cocinar, antes de cenar, después de ir al lavabo, cuando bajas las basuras, etc. O sea, esta medida que se ha implementado de lavado de manos, yo creo que si se perdura en el tiempo puede ser muy, muy positiva, ¿no? Y evidentemente lo que tenemos que hacer es potenciar el plan en toda su extensión, pero además también potenciar el diseño de nuevos antibióticos. Y ahí también me gustaría resaltar un aspecto, y es que durante los últimos años, el último año de Obama como presidente de Estados Unidos, hubo un primer contacto entre Estados Unidos y la Unión Europea para redactar una serie de criterios para intentar incentivar a la industria farmacéutica al desarrollo de nuevos antibióticos, ¿no? Entre estas, si mal no recuerdo, entre estas medidas había pues el que hubiera una cofinanciación en el desarrollo de nuevos antibióticos entre los gobiernos y la industria farmacéutica, que se extendiera el tiempo de patente para que hubiera más tiempo para recuperar el desembolso inicial del desarrollo del antibiótico, y luego también una regulación o una aceptación de la comercialización del antibiótico mucho más rápida, ¿no? Esto quedó bloqueado, creo, durante el mandato de Trump, pero bueno, a nivel europeo se está haciendo alguna cosa, a nivel de Estados Unidos también, pero yo creo que este aspecto se tendría también que potenciar, porque si no, es lo que he dicho antes, llegaremos al año 2030 o 2040 con una problemática superior a la que tenemos actualmente. Carles, una reflexión final. Sí, bueno, la verdad que poco más que añadir a lo que comentaba el doctor Vila, pero me gustaría también quedarme con el lavado de manos, es fundamental, pero también con la vacunación. Es decir, hay grupos de personas que no creen en la vacunación. Yo creo que con esta pandemia este grupo se ha reducido, pero no obstante hay que vacunarse y nosotros insistimos mucho, lo puede comentar también Diego Ayuso, sobre la necesidad de vacunar de la gripe, por ejemplo. Muchos pacientes no se vacunan, pero también a nivel de profesionales sanitarios, porque sabemos que el porcentaje de profesionales que se vacunan con la antigripal, pues somos grupo de riesgo porque estamos atendiendo a pacientes, no es muy elevado. Entonces, es importante potenciar en este sentido todas las actividades preventivas y de promoción de la salud que existen y usar mucho mejor los antibióticos mediante formación, mediante pruebas, mediante investigación, mediante el uso de pruebas rápidas, mediante una mayor inversión en la atención primaria, porque se ha visto en la pandemia, somos los que recepcionamos los pacientes en primer lugar y que podemos parar este choque de pacientes al hospital y evitar la saturación de los hospitales. Diego, una reflexión final vuestra. Pues sí, relacionado con lo que comentaba Carles, ¿no? Que es cierto que la vacunación es muy importante, incluso para la prevención de las resistencias bacterianas, porque es cierto que muchos pacientes toman antibióticos ante procesos víricos y por lo tanto si estás vacunado de la gripe previenes el tener gripe y por lo tanto no tendrás que tomar esos antibióticos de forma errónea y equivocada, pero está pasando en la ciudadanía. Y quizá lo más relevante para nosotros sería
apostar por un buen enfoque preventivo, una intervención realmente real en la comunidad para hacer educación sanitaria y para la salud, y como comentamos, tanto para las resistencias bacterianas como para cualquier otro tipo de problema de salud. Si lo hacemos en los niños y en los adolescentes, estaremos ganando mucho para que tengamos una sociedad de futuro mucho más sana. Entonces es eso, es invertir más en la atención primaria de salud. Creo que es lo fundamental. Antonio, ¿tu opinión, una última opinión, reflexión sobre este encuentro que estamos teniendo hoy? Bueno, me gustaría recalcar que todo lo hablado pone de manifiesto la importancia del enfoque global del problema. Me gustaría insistir en el mensaje de hacerlo desde el punto de vista de una sola salud, con las medidas que hemos comentado de vigilancia, control, la optimización del uso de antimicrobianos, la prevención de la infección, la formación en todas las etapas formativas de las personas y de los profesionales sanitarios, la comunicación y la investigación, que ha salido también en varias ocasiones la necesidad de nuevos antibióticos o alternativas a los mismos y de prueba de diagnóstico rápido. Pues todo eso pone manifiesto la necesidad de este enfoque global. Es verdad que el último año hemos vivido nosotros, como gestores, al menos una pausa en lo que es la lucha contra las resistencias, pero no podemos olvidar que seguimos ante una de las amenazas más graves a las que nos enfrentamos desde el punto de la salud pública y uno de los retos más importantes para la medicina moderna. Y bueno, cuando pase el COVID, esto lo tenemos que seguir recordando, que hay que seguir trabajando muy duro en el problema de las resistencias. Karina, una última reflexión ya final. Yo, siguiendo lo que dice Antonio, no toda la ciudadanía, todo no puede ser COVID, quiero decir, tenemos que empezar a abordarlo no COVID. Los pacientes podemos esperar mucho más, hemos tenido aprendizajes claros y uno de los que me llevaría yo y recalcaría es todo el tema de la importancia de la vacunación en pacientes inmunosuprimidos o con patologías crónicas complejas, ya no solo de la gripe, sino de su cartilla de vacunación, que es más amplia, tener conocimiento y que la continuidad asistencial también está ahí, ¿no? La vigilancia del cumplimiento de la cartilla de vacunación y concienciar a los pacientes en este ámbito es importante, al igual que es la investigación, que es fundamental, el apoyo que puedan tener nuestros profesionales para poder diagnosticar cuanto antes y que volvamos a la actividad, que pase la COVID, porque vienen momentos duros, creo que va a ser un reto para todos lo que se nos viene encima en cuanto a retomar asistencia sanitaria, todos los diagnósticos que están en espera, la gente que ha empeorado, y en esta nueva situación pues necesitamos el apoyo de todos y yo creo que juntos pues podremos hacerlo mucho mejor. Bueno, pues muchísimas gracias Karina, Diego, Antonio, Carles y Jordi por hablar un poco de este mundo de los antibióticos y todo lo que hemos tratado durante esta mañana, los microbios, en fin, esta charla que nos ha dado Jordi tan estupenda y esta conversación que hemos tenido con estos expertos para aclarar un poco más la responsabilidad también de los ciudadanos, que también somos pacientes, que tenemos que luchar por nuestra salud y por la de los demás, que al final somos un grupo social y de eso estamos avanzando y hablando mucho durante esta pandemia. Bueno, les invitamos a un nuevo encuentro de POP. Recordamos que ha sido en colaboración con el patrocinio de Pfizer y bueno, les encontramos y les citamos a un próximo cita de este desayuno POP aquí en Ser y Media. Muchas gracias. Muchas gracias.